La reunión entre ambos presidentes duró menos de lo previsto. Al término, Putin y Trump comparecían juntos ante la prensa, sin preguntas. En otro gesto insólito, el presidente ruso ha tomado primero la palabra y ha hablado casi el doble que su anfitrión. Buenas palabras, pero iguales e inaceptables exigencias sobre Ucrania. No hay acuerdo hasta que hay acuerdo, reconocía Trump. Sin más detalles, calificaba la reunión de extremadamente productiva y de primer paso hacia la paz. A falta de su prometido alto el fuego, el presidente de Estados Unidos dice ahora que el camino es negociar directamente una paz duradera, con un cara a cara entre Putin y Zelensky, a lo que ambos se muestran abiertos. 15 de agosto del año 2025. La cumbre que podía cambiarlo todo, pero que no cambió nada. O bueno, casi nada. Y no precisamente por capricho de sus protagonistas, que hicieron valer cada uno de sus intereses particulares, así como los de sus respectivas camarillas, sino más bien porque las condiciones objetivas para un acuerdo de alto el fuego o de paz sencillamente no existían todavía. La cumbre fue menos fría de lo previsible, aunque únicamente en las formas y el protocolo. Paradójicamente, el escenario no invitaba a prever una cálida cumbre. Se escogió Alaska, específicamente la base conjunta Elmendorf-Richardson a las afueras de Anchorage, para el retorno del presidente ruso Vladimir Putin a Estados Unidos tras casi 2 décadas. La falta de encuentros en suelo americano ha sido apenas una evidencia más del empeoramiento sostenido en las relaciones ruso-estadounidenses en todo este tiempo. Bueno, no hubo ni alto el fuego, ni acuerdo de paz, ni compromisos de fondo entre Washington y Moscú, pero sí hubo, como decimos, mucha escenificación. Bajo los pies de ambos mandatarios se desplegó una alfombra roja y sobre ellos se desarrollaron espectáculos con cazas estadounidenses, un peculiar y amistoso recordatorio de Trump a Putin del poder aéreo de Washington, por si acaso. A su vez, miembros de la delegación rusa, como el ministro de Exteriores Sergei Lavrov, llegaron con referencias soviéticas a la cumbre. No estoy muy seguro de qué opinaría de esto el bueno de Lenin. La performance fue estética, pero también fue discursiva. De las declaraciones de Vladimir Putin tras el encuentro casi no puede rescatarse nada de valor real, pero sí muchas bonitas palabras sobre las relaciones históricas entre Rusia y Estados Unidos. Putin se refirió a la historia común, a las iglesias ortodoxas y a los nombres geográficos de origen ruso en territorio norteamericano. Y de paso recordó la asociación entre Washington y la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, aunque Trump sí confirmó alguna concesión preliminar más o menos importante a Rusia. En su posteo en la red social Truth, afirmó que Estados Unidos cambiaba su postura respecto a un asunto central. Ya no apostaba por un alto el fuego como vía para un acuerdo de paz, sino por un acuerdo de paz directamente. Y esto, ojo, porque puede parecer una variable secundaria, pero no lo es. La cuestión de apostar por un acuerdo de paz saltándose la fase intermedia del alto el fuego supone una muy importante cesión a la estrategia de Rusia. El presidente Trump justificó este cambio de la siguiente forma. Dijo: la mejor forma de terminar la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es ir directamente a un acuerdo de paz que termine con la guerra y no a un simple alto el fuego, a un acuerdo de alto el fuego que en muchas ocasiones no se puede sostener. Yo les traduzco de Trump al español. Kiev está muy frágil en los frentes de batalla. La administración Trump sigue dividida respecto al apoyo a Ucrania y Europa. Bueno, pues Europa no pinta absolutamente nada, así que mejor terminar esto cuanto antes, se dicen a sí mismo en Washington. De la cumbre en Alaska no se saca ni un alto el fuego ni un acuerdo de paz, pero sí algunas certezas y un nuevo marco. Se acaba el aislamiento de Rusia. Bueno, ojo, Europa sigue diciendo que se sentarán a negociar con Washington y con Kiev, pero no con Moscú. Pero vaya, que da un poco lo mismo, porque Europa da bastante lo mismo. Como les decía, Rusia ya no está aislada, al menos no tanto. Ya negocia cara a cara con Estados Unidos y tiene la sartén por el mango en el campo de batalla, salvo que Occidente decida poner boots on the ground, algo que ahora parece lejano. Como ya les habíamos advertido, el dogmatismo de la victoria total ucraniana, que torpedeó un acuerdo en 2022, tiene hoy serias consecuencias. Ucrania está tan débil y es tan dependiente que directamente negocian por ella, pero sin ella. Y vociferen lo que vociferen von der Leyen, Macron, Starmer, Merz o Zelensky, los principales aspectos del acuerdo de paz los decidirán Putin y Trump.
Y no hay más. Enhorabuena a los genios que llevaron a los ucranianos a esta situación con la guerra prolongada. Hoy en la Base Agosto hablamos de la célebre cumbre en Alaska. Arrancamos, Sergio. La Base. Buenas tardes, Tugas. ¿Qué nos cuentas hoy? ¿Qué tal, Edu? Vaya, desde el viernes, vaya puente nos han dado entre unos y otros y lo que nos queda por delante. Bueno, pues como tú has resumido ya en el editorial bastante las claves de esa cumbre y luego profundizaremos en ello, yo voy a venir un poco a hacer autocrítica de casa y hablar de cuál es el papel que está jugando Europa en todo esto. Y hoy, teniendo en cuenta la magnitud del tema, vamos a tener a dos personas con nosotros. Estará Alejandro López, director de Descifrando la Guerra, y Naya Sanzo, de Geopolíticas. Arrancamos, Xavi. Dale, Zugas. Bueno, Edu, pues en el editorial ya hemos visto las principales conclusiones, las claves de esta cumbre y además tendremos aquí a nuestros analistas invitados, pero yo les invito a que ahora en esta sección de datos y relatos nos centremos en Europa y en los titulares que producimos desde Europa. ¿Qué papel juega el viejo continente en esta fase de las negociaciones? Bueno, el diagnóstico es claro y ya les suena porque venimos advirtiéndolo desde hace mucho. Irrelevancia. Si una viaja en el tiempo por los titulares de principios de este año, de 2025, cuando Trump comenzó a auspiciar estos movimientos de diálogo con Rusia, Bruselas se dio cuenta de que no iba a estar en la mesa, de que no iba a pintar mucho y que si se sentaba, de hecho iba a ser para acatar lo que otros impusieran. Fíjense en este grafismo que nos ha hecho Luda. Los titulares que hemos seleccionado en pantalla son de diferentes medios europeos. Ahí está Euronews, El País, Atlantic Council, INR, The Conversation. Y como ven, todos más o menos transmiten lo mismo, la preocupación por la influencia limitada de la Unión Europea, por decirlo de manera suave, y su exclusión potencial en las negociaciones que empezó a ser una realidad y no solamente un análisis ya a principios de 2025. ¿Se acuerdan ustedes de aquel fact de EU que dijo Victoria Luran hace más de 10 años? Bueno, pues dicho y hecho 10 años después. Esto era previsible desde hace mucho tiempo, hace muchísimos meses, pero en Europa, durante todo este tiempo, no ha habido lugar a un pensamiento crítico o a cuestionar la narrativa oficial. Eso es, de nuevo, hemeroteca, Josep Borrell, abril de 2022. Esta guerra se ganará en el campo de batalla, decía en El País. Por aquel entonces, Borrell era el alto representante de política exterior de la Unión Europea y afirmaba que la victoria de Kiev iba a llegar tarde o temprano y apostaba pues por eso, por la ayuda militar a Ucrania en armamento, en equipamiento y en entrenamiento como la única salida posible al conflicto. Aunque, por ejemplo, el Uppsala Conflict Data Program, que lleva monitorizando conflictos desde hace muchos años, afirma que desde el año 89 más del 60% de los conflictos armados han terminado con acuerdos de paz o con ceses al fuego, en comparación con menos del 30% que concluyen con victorias militares. En Ucrania, donde el conflicto se inició, como ya les decimos, en el año 2014, ya hubo de hecho intentos de negociar alto el fuego en el 14, en el 15, los llamados acuerdos de Minsk. Pero todo eso no pareció importar a la nomenclatura europea y se apostó por ir a la guerra con todo, con el no a la negociación y en convertir la guerra, como afirmaba Kaja Kallas, sucesora de Josep Borrell en el cargo, en un asunto existencial de toda Europa, y en convertir también a Ucrania en la primera línea de combate. Son citas textuales. En estos años hemos visto cómo la Unión Europea pasaba de ser una entidad supranacional para, teóricamente, tomar decisiones conjuntas en pos de un interés común, a ser una organización de países volcados en financiar una guerra como la principal y la única prioridad política de los 27. Con la OTAN como brújula de su política exterior y el largo brazo del Reino Unido presionando para que no cesara el esfuerzo de guerra europeo, se acordarán. Según el Instituto Kiel para la Economía Mundial, hasta abril de este año, de 2025, Europa ha proporcionado 138.000 millones de euros en apoyo a Ucrania. Según la Comisión Europea, la Unión Europea y sus Estados miembros se han movilizado 59.600 millones de euros en apoyo militar hasta julio de este año a través de dos mecanismos, el Fondo Europeo para la Paz, paradójicamente, y la misión de asistencia militar de la Unión Europea en Ucrania. Además, se han comprometido 1.900 millones de euros adicionales en 2025 provenientes de los activos rusos congelados, de las sanciones que se han destinado a comprar armamento. Pero claro, toda esta munición no cae del cielo, son
contratitos públicos. Desde febrero de 2022 hasta junio del 25, Europa ha comprometido 35.100 millones de euros a través de contratos de adquisición con la industria de la defensa. Y a eso hay que sumarle también los paquetes de ayuda de los estados. Este mismo mes, por ejemplo, Alemania ha financiado 500 millones de dólares en equipamiento estadounidense bajo la iniciativa PURL de la OTAN. Suecia comprometió 2.900 millones de dólares para 2025 en sistemas de defensa aérea y vehículos blindados, y también han puesto su parte países nórdicos, Países Bajos o la propia España, que prometió 1.000 millones de euros adicionales en ayuda militar este pasado febrero. Y sin embargo, Estados Unidos tiene claro que el papel que le reserva a Europa en todo esto es ver, oír y pagar. El Team Europe ha proporcionado un porcentaje significativo de esa ayuda militar a Ucrania desde el 22. Bueno, y también desde antes. En concreto, han entregado el 83% de los tanques y el 76% de los sistemas de defensa aérea. Pero Europa no tiene la capacidad para sostener por sí misma Ucrania. La ayuda estadounidense es fundamental en áreas como la logística, como el mando, el control y especialmente la inteligencia. Eso es un hecho. Y Trump parece querer liquidar ahora el asunto ucraniano y centrarse en otros frentes, o al menos poder tener esa foto de pacificador que prometió al mundo en campaña y que tanto ambiciona. ¿Y qué parece indicar todo esto? Bueno, pues que la tesis europea, esa de luchar hasta el último ucraniano, esa de Borrell, de que se iba a ganar en el campo de batalla, de que Ucrania necesita todavía más ayuda, más armas y que solamente en el frente se puede ganar, se ha mostrado que es una tesis errónea y sobre todo que es insostenible y que Europa la está pagando muy cara. Porque la posición europea ha consistido esencialmente en combinar, por un lado, sanciones contra Moscú, ya van hacia el 19 paquete, y el suministro constante de armamento a Kiev, o sea, copiar la política estadounidense, especialmente de la época de Joe Biden. Pero claro, Europa paga un coste infinitamente mayor que Washington porque no nos separa un océano ni de Rusia ni de Ucrania, sino que son nuestros vecinos de al lado. Así que la diferencia es que, como decía Pablo Del Amo en un análisis, Europa soporta costes directos mucho más altos en términos de seguridad y de estabilidad de nuestros intereses. Y aunque haya armas, munición, Leopards o hasta sistemas HIMARS, y pese a todos los avances tecnológicos, la guerra la hacen personas. Y ya se lo contamos hace poquito, no hay efectivos suficientes en Ucrania para combatir. Pese al alistamiento forzoso, pese a las campañas de reclutamiento, los números no dan, es simple. Y Europa no tiene un plan en Ucrania. Más allá de las sanciones y de seguir bombeándole dinero a un frente en serias dificultades, y habría que ver hasta dónde llega ese armamento y quién lo está vigilando, porque veremos cómo se desarma todo aquello, más allá de las excusas y de las narrativas que simplifican todo esto con psicoanálisis barato sobre cuán tirano es Putin o Trump, y son narrativas, ¿no?, que buscan movilizar a la opinión pública europea y sostener ese esfuerzo de guerra que estamos pagando todos y todas, pero sobre todo las víctimas de esta guerra de 11 años, el hecho es que se sigue sin disponer de un enfoque serio y realista desde Bruselas para Ucrania. Las sanciones han golpeado con dureza a las economías europeas, han alimentado la inflación energética, el malestar social y, de hecho, ese poder blando europeo del que tanto se presumía en su día en las instituciones comunitarias se ha debilitado. En lugar de presentarse como un mediador creíble o confiable, la Unión Europea aparece ahora como atrapada entre, como explicaba también Pablo Del Amo en este análisis, la retórica belicista que le pone un fusil en la mano a casi adolescentes ucranianos y la impotencia diplomática de que luego no te llamen para sentarte a la mesa. Ya ven, de hecho, lo que ha ocurrido este propio fin de semana en Alaska. Los líderes europeos tuvieron que darle los recados a Trump a través de una videollamada y ahora están siendo convocados, de hecho está ocurriendo ahora mismo, hoy lunes en Washington, junto a Zelensky, pero después, una vez se haya reunido ya con Putin. Y de hecho la figura de Zelensky, a la que la Unión Europea ha decidido atar su destino, está seriamente dañada interna y externamente. Pero los líderes europeos de momento solo han conseguido eso, jugar un papel secundario. Fíjense en las declaraciones de Ursula von der Leyen del pasado sábado, acabada la cumbre. Gracias, presidente Trump, por actualizarnos sobre las discusiones que se han llevado a cabo en Alaska. La Unión Europea trabaja de cerca con Volodymyr Zelensky y con los Estados Unidos para una paz duradera y justa. Necesitamos garantías de seguridad que protejan los intereses vitales de Ucrania y de Europa. Cabría preguntarse, compañero Edu, qué intereses son esos y si los intereses vitales de von der Leyen, de las élites ucranianas o las europeas, son los de la gente corriente en Ucrania, en Rusia o en Europa. El hecho es que la coalición de la voluntad de países occidentales recibió ayer a Zelensky en Bruselas y hoy se van a la Casa Blanca para negociar con Trump. Y en esta excursión, en la que en realidad no sabemos muy bien quién tira del brazo a quién, Zelensky va acompañado de von der Leyen y de Mark Rutte, secretario general de la OTAN. También acuden los representantes de Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia o Finlandia.
Pero es que, claro, también hagamos un poco de hemeroteca. Cabe recordar que las últimas veces que cualquiera de estas personas se han reunido con Trump, principalmente las 3 cabezas de esta misión han salido bastante escaldadas. Acuérdense de Zelensky, ¿no? De aquella humillación pública terrible que sufrió en el despacho Oval, donde Trump llegó a mandarle callar, a insultarle y le afeó incluso hasta su indumentaria, teniendo que salir de Washington pues casi sin comer y sin los despidos protocolarios. Pero vamos un poquito más adelante, junio de este año, Mark Rutte, tras la cumbre de la OTAN, esa donde se impuso el mandato de Estados Unidos de subir al 5% el gasto militar de la alianza, recordarán, pues Rutte tuvo que aguantar que Trump filtrara aquel WhatsApp donde el secretario general de la OTAN se arrastraba hasta tal punto de decirle a Trump lo siguiente: acuérdense, Europa va a pagar y será tu victoria, Donald. Y Ursula von der Leyen el mes pasado ha sellado hace muy pocos días ese acuerdo que aquí hemos titulado como Europagafantas, donde Estados Unidos ha impuesto aranceles del 15% a la Unión Europea sin que la Unión Europea lo haya hecho ninguna contraparte y sin consecuencias para Washington. Las últimas horas previas a este encuentro han sido, para variar, marcadas por un tuit incendiario donde Trump afirmaba lo siguiente: Zelensky puede acabar la guerra de inmediato si quiere o puede seguir luchando. Recuerden cómo empezó: no recuperar la Crimea dada por Obama hace 12 años sin un solo disparo y no entrar en la OTAN por parte de Ucrania. Hay cosas que nunca cambian, ha escrito en su plataforma Truth Social. Se espera que las reuniones de este lunes, las que van a ocurrir a lo largo de esta tarde, tengan como focos de discusión principales las exigencias de Rusia sobre la entrega de territorios y las garantías de seguridad para Ucrania, o al menos eso es lo que dice la prensa occidental. Que, por cierto, estaría muy bien, la verdad, conocer qué opinan de todo eso las personas que viven en esos territorios, en el Donbass, en Crimea. Pero claro, para eso tendría que haber elecciones y un proceso de paz. Y hay muchas voces, también en Europa, viendo los titulares de este fin de semana y analizándolos, que parece que quieren lo contrario. Quieren que la guerra siga, que se mantenga. Sin embargo, ¿qué quieren en Ucrania? Bueno, pues hay una encuesta reciente de Gallup, de una encuestadora estadounidense, nada sospechosa de mirar al Kremlin, que salió el 7 de agosto de este año y que decía que el 69% de los ucranianos y ucranianas quiere una paz negociada y solo el 24% desea continuar luchando en el frente. ¿Por qué? Porque la realidad cotidiana, la realidad cruda de una guerra se lleva por delante los relatos de gloria nacional y de sacrificio. Los acuerdos de paz no son reuniones de media hora con chascarrillos, ni tampoco se pueden rematar en titulares simplistas sobre buenos y malos, psicópatas, tiranos, héroes. Son negociaciones que se basan en cesiones, en intereses que defender, en líneas rojas, en acuerdos, desacuerdos, en fin, es algo más complejo. Convendría, por lo tanto, dejarse de titulares histéricos y preguntarse con honestidad a quién le benefician cada una de las partes que esta guerra continúe. ¿Qué condiciones son las que cada una de las partes está poniendo sobre la mesa para que esta guerra acabe? Bueno, pues eso es lo que llevamos tiempo y seguimos intentando contarles aquí. Y es el trabajo desde la honestidad que pretendemos hacer. Y ojalá algún día, a no mucho tardar, podamos darles buenas noticias. Gracias, Tugas. Mr. Putin, will you agree to a ceasefire? Mr. Putin, will you commit to not killing any more civilians? Come on, guys. Mr. President Putin, why should President Trump trust your word now? President Putin, will you stop killing civilians? Bueno, hoy contamos en la primera de las 2 entrevistas con Alejandro López de Descifrando la Guerra. Ale, bienvenido. Muy buenas, gracias. ¿Cómo estás? Bueno, te quería preguntar, en primer lugar, por la interna estadounidense con respecto a la guerra de Ucrania, porque evidentemente ha sido un factor no solo previo a esta cumbre de Alaska de hace unos días, sino en general del abordaje que Estados Unidos ha tenido con respecto a Ucrania y a Rusia desde que Trump asumió como presidente. Hemos visto varios vaivenes y entendemos que en muchos casos están vinculados con pues, esa interna, esas distintas posiciones que hay dentro del ejecutivo de Donald Trump con respecto a Ucrania. ¿Cómo ha llegado a esa cumbre de Alaska esas disputas internas en el gobierno de Donald Trump? ¿Qué tesis es la que se está imponiendo?
Sí, desde luego ya hemos visto el shock que se creó con Donald Trump con respecto al consenso del establishment demócrata-republicano, si lo queremos llamar de alguna manera, ese frentismo que hubo de, por un lado, el sector de Trump y, por otro lado, todo el espectro político que estaba a favor del liberal intervencionismo, internacionalismo, de ese estilo también, y, por supuesto, por la hegemonía estadounidense guiando el faro de Occidente por todo el globo. Esto ya supuso un shock cuando a principios de año Donald Trump aseguró que se iba a acabar lo de gastar el dinero de los contribuyentes en guerras interminables en el extranjero. Ahí es donde ha puesto el foco siempre, que esas guerras se tienen que acabar, que ellos tampoco han sido unos santos, eso lo decía y era un shock en la prensa estadounidense, sobre todo por eso, ¿no? El establishment demócrata principalmente, pero también por el republicano. Cuando se dio el encuentro con Zelensky de este 2025, que ha sido pues tan tenso, tan comentado, se veían unas tesis donde Donald Trump todavía estaba apretando mucho más a este establishment y también a los socios occidentales europeos, ¿no? Y a los liberales principalmente. Se veía, por lo tanto, la mano de J.D. Vance como vicepresidente y del entorno privilegiado que en aquel momento todavía tenía gran peso. Hablo de Elon Musk, principalmente, uno de los grandes valedores de esta corriente, pero también de otros como su propio hijo Donald Trump Jr., como Tucker Carlson, el presentador, ¿no? Expresentador de la Fox, y tantos perfiles que en su gabinete se ha llenado, ¿no? Un poco como jaula de grillos, tanto de aislacionistas como de personas que quieren salir de Oriente Medio y de Europa para priorizar Asia-Pacífico. Y finalmente, cuando Donald Trump veía con estos vaivenes que mencionabas, Edu, que no eran capaces, ¿no? De convencer a Putin de que se diera un compromiso en los términos europeos y de Zelensky, se impuso una corriente estadounidense que volvía otra vez a agradar a los grandes halcones intervencionistas, incluso a perfiles demócratas, ¿no? De apoyar a Ucrania con armamento, con más gasto, con sanciones a Rusia. Esto ha durado bastante poco. He de decir que el encuentro de Alaska no ha dado ningún resultado tangible, pero sí que ha servido para cambiar algo. Yo no digo que aquí nadie quiera tener un acuerdo, porque los rusos igual les conviene, ¿no? Un acuerdo con peores condiciones para Ucrania. Ucrania ahora mismo no puede firmar un compromiso de estos términos porque podría quedar como un traidor, ¿no? Zelensky a nivel interno, y en Bruselas nunca han querido hablar de paz. Entonces, en Washington lo que interesa es salir, dejar de gastar dinero y priorizar otros intereses. Tanto si hay acuerdo como si no hay acuerdo, el que Trump compre el discurso de que debe haber un acuerdo de paz va en la dirección de los intereses rusos, ya sea porque lo consigan y se dé una negociación más amplia con los aspectos políticos y no solo el alto el fuego, o porque no lo consigan y entonces puedan abandonar el apoyo militar a Ucrania. Pero para esto Zelensky tiene que ser muy hábil y no quedar como el que no quiere negociar. ¿Qué tal, Alejandro? Un placer tener tu análisis aquí en La Base. Yo quería preguntarte, porque nos fuéramos más cerquita aquí a Europa, y preguntarte si tú crees que ha tenido sentido la estrategia europea desde 2022 hasta hoy, y realmente qué se ha conseguido después de todos esos millones, después de todo ese viraje hacia el belicismo más ¿no? desatado. ¿Cuáles son los resultados que cosecha hoy Europa? Pues mira, Irene, esta respuesta igual es más cortita que la otra porque creo que lo que se ha conseguido es precisamente eso, crear una amenaza que justifique el gasto en defensa. Que el objetivo de Europa no es obtener cualquier paz, lo han dicho todos los grandes líderes del continente. Han dicho que ellos quieren una paz justa para Ucrania. Y en cualquier caso, esto no va a ir de Ucrania. Esto va a ir de cómo quede asentada la arquitectura de seguridad, lo débil que pueda ser el poder y la hegemonía que proyecten los europeos después de que Rusia, si esto acaba de esta manera, imponga un control de soberanía sobre un territorio por la fuerza. Eso es, para ellos es un shock porque lo está haciendo un rival, digamos, porque desde la OTAN nunca se ha tenido problema con las intervenciones armadas y con el cambio del statu quo. Así que ahora mismo creo que el objetivo, que no era ir hacia esa paz, sino hacia un gasto militar, lo están consiguiendo por el empuje principalmente de los bálticos, de los polacos, de los países más al este, ¿no? Que ven una amenaza existencial en Rusia, pero también los nórdicos y algunas corrientes que están empezando a calar en Europa Central. Así que, lo que hay que poner ahora mismo el foco dentro de esta estrategia que lleva Europa es en que países como Francia, Emmanuel Macron, ya han señalado, igual que Mark Rutte, ¿no? En la secretaria general de la OTAN, de una manera, no sé si torpe, pero cristalina, que el gastar en defensa va a tener repercusiones en el estado del bienestar.
Bueno, gracias Alejandro, como siempre, por tu análisis. Nosotros seguimos aquí, vamos con cabecera. Un placer. Bueno, todos esperábamos con bastante interés la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska. Y les confieso dos cosas. La primera es que Zugas y yo ya habíamos estado hablando durante toda la semana al respecto, y ¿para qué les vamos a engañar? Era evidente que abriríamos la semana contándoles esto. La segunda cosa que les tengo que confesar es que nunca fuimos, ninguno de los dos, particularmente optimistas con este encuentro, porque no había nada que sugiriese que la guerra se iba a terminar en Alaska. Pues no, Edu, la verdad es que no. La cumbre no ocurría en medio de la nada, ¿no? Sino en un contexto general bastante desfavorable para Ucrania. Voy incluso más allá. La cumbre no podía haber tenido lugar en un peor momento para Ucrania. Las últimas 2 semanas han constatado que el ejército ucraniano atraviesa su momento de mayor fragilidad en muchísimo tiempo, con las ofensivas rusas intensificándose especialmente en la región de Donetsk, con avances significativos alrededor de Pokrovsk. Sí, pero es que los rusos no han acelerado porque sí. No se trata de una anomalía puntual, sino de la consolidación de una tendencia sostenida a lo largo de todo el año 2025. Desde enero, el ejército ruso ha incrementado muchísimo tanto la frecuencia como la escala de sus ataques aéreos y, de paso, pues ha logrado tomar más de 3.000 kilómetros cuadrados de territorio. Casi nada, vamos. Expulsó completamente a las fuerzas ucranianas de la región rusa de Kursk, como les contamos hace unos pocos programas, y dejó a Zelensky en una posición extremadamente comprometida. Comprometida a varios niveles, ¿verdad, Edu? En el militar, por supuesto, pero también en el internacional, aunque, como os hemos contado ya, todavía persiste el discurso del establishment europeo que apoya la postura maximalista de Ucrania, insistiendo en la recuperación total de los territorios ocupados y el rechazo a cualquier concesión. Ni Donald Trump ni Vladimir Putin parecen guiarse por principios ideológicos o éticos. Ambos son plenamente conscientes del estado real de los frentes de batalla, y esa conciencia pragmática está pesando más que cualquier retórica diplomática. ¿Cómo? O sea, que a la hora de negociar el fin de una guerra pesa más la realidad que los deseos de Bruselas. Pues todo parece indicar que sí, Edu. Cada semana que pasa representa no solo una merma en las capacidades defensivas de Ucrania, sino también una disminución del potencial respaldo de Estados Unidos, especialmente en estos momentos, ¿no? Las declaraciones de Trump no dejan lugar a dudas. Dijo: ahora le toca al presidente Zelensky, en una entrevista con Fox News. Y después añadió: quizás se nieguen porque Biden repartió dinero como si fuera caramelo. Europa también les dio muchísimo. Nosotros dimos 350.000 millones de dólares. Europa dio mucho menos, pero aún así mucho, 100.000 millones de dólares. Poco después de la cumbre, el medio Axios ya avisó que la llamada entre Zelensky y Trump no fue para nada fácil, y no es difícil entender por qué. Tras más de 3 años de guerra, Ucrania se ha vuelto completamente dependiente del apoyo militar y financiero occidental, hasta el punto de haber perdido buena parte de su autonomía estratégica. Además, vaya que Donald Trump parece bastante más cómodo negociando y hablando con Putin que con Zelensky. Fijaos, de hecho, cómo publicitaron desde la Casa Blanca la cumbre con el presidente ruso. I believe we had a very productive meeting. There were many points that we agreed on, most of them I would say. We really made some great progress today. I'm going to start making a few phone calls and tell them what happened. But we had an extremely productive meeting and many points were agreed to. I would like to thank President Putin and his entire team. We're going to stop thousands of people a week from being killed, and President Putin wants to see that as much as I do. So, again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Vaya musiquita, ¿eh? Parece claro que Trump quiere vender la cumbre como un hito histórico, aunque los ojos siguen puestos en los frentes de batalla. Efectivamente, Edu, como ya hicimos hace un par de semanas, vamos a echar un ojo al mapa de los compañeros de Descifrando la Guerra. Fijaos en el Oblast de Donetsk, el más importante en la actual fase de la guerra. Allí, durante las últimas 2 semanas, el ejército ruso ha cosechado avances muy importantes, a tal punto que prácticamente ha rodeado la ciudad de Pokrovsk. Según varios analistas, la aceleradísima toma de posiciones en torno a Pokrovsk constituye uno de los avances más importantes desde el año 2022. Exacto, Zugas. Vamos a detenernos un momento en esto. A ver, no son solo los avances, que son cruciales por sí mismos, sino también el contexto en el que tienen lugar. Rusia acelera y justo ahí
tiene lugar la cumbre entre Trump y Putin. Y claro, Estados Unidos y Rusia negocian un acuerdo de paz realista y para ello toman en consideración no solo la situación presente, sino la futura. Miran el mapa y se dan cuenta de que si todo sigue más o menos igual y considerando los enormes problemas de reclutamiento que enfrenta Zelensky, Rusia habrá avanzado mucho más terreno en Donetsk antes del 2026. Y en base a eso, que es la realidad, pues negocian. Vale, Edu, hemos visto un poco de los frentes, un poco del contexto internacional, un poco de la posición europea, pero bueno, ya que las negociaciones avanzan, lentas, pero avanzan, igual conviene que vayamos entendiendo qué quiere cada uno. Por supuesto, pero antes un disclaimer. En las guerras, una cosa es lo que uno quiera y otra cosa es lo que uno consiga. Me explico muy rápidamente que para algo soy uno de esos que descifra la guerra. A la hora de negociar un acuerdo de paz se establecen dos puntos de partida que son las exigencias maximalistas de los distintos actores. En base a ellas, se termina encontrando un acuerdo en algún punto entre ambos, pero no necesariamente intermedio. Evidentemente, el actor en posición de fuerza siempre logra acercar el acuerdo mucho más a su postura maximalista, mientras que el actor más débil tiene que ceder más de lo que le gustaría. En algunas ocasiones, cuando una guerra termina con una capitulación total, pues uno de los actores consigue que se imponga su postura maximalista, pero este no parece ser el escenario en Ucrania. Todo parece indicar que estamos en un momento favorable a Rusia, pero no en términos absolutos, ¿no? Es decir, que si la postura rusa está en el 0 y la postura ucraniana está en el 100, pues probablemente se termine firmando un 20. Bueno, veremos, sí, pero lo que parece poco probable, desde luego, es que el acuerdo se acerque más a las exigencias ucranianas que a las rusas. Te voy a poner algunos ejemplos. Rusia quiere que se le garantice que la OTAN no se va a expandir hacia el este. Y quiere que quede esto por escrito en la Constitución ucraniana. Para ello, pues se tendría que, por ejemplo, revocar la declaración de la Cumbre de Bucarest del año 2008 que fijó la posibilidad de que Ucrania y Georgia se sumasen al bloque atlantista. Y a Putin no le sirve un compromiso público de Estados Unidos, ya que teme, con cierta razón, que un eventual cambio de gobierno en la Casa Blanca pudiera revertir la situación. Lo que decíamos del punto entre ambos máximos, pero no necesariamente intermedio. Quizá Rusia podría aceptar una Ucrania dentro de la Unión Europea siempre que quede fijado que no se sumará a la OTAN. Y algo parecido pasa con las garantías de seguridad para Ucrania. Rusia podría llegar a aceptar un acuerdo multilateral que se condicione en todo momento a que Ucrania cumpla ciertos acuerdos favorables a Moscú, de forma que si Kiev gira hacia posiciones antirrusas, pues Rusia se reserve el derecho de volver a atacar. Esto se parece mucho a lo que Rusia propuso en 2022. O sea que puede que hoy Europa termine aceptando eso mismo, pero con otros puntos mucho más desfavorables para Ucrania, que encima está destruida. Por ejemplo, Rusia difícilmente retire su exigencia de la desmilitarización de Ucrania, como tampoco dejará de hablar de desnazificación, un concepto en el que Rusia no solo mete organizaciones nazis, sino también otras organizaciones de diversas tendencias ultraderechistas antirrusas. De esta forma, según la perspectiva de Rusia, sería más difícil que en Ucrania llegue a haber un gobierno hostil al Kremlin. Y así, pues llegamos a la cuestión de los territorios. A ver, Rusia pues no cederá, casi con total seguridad, ni en Donetsk ni en Lugansk, y tampoco en el reconocimiento oficial de Crimea como territorio ruso. En Zaporilla y Jersón podría llegar a aceptar un congelamiento de las líneas del frente. Es decir, una partición de facto. Pues menudo panorama. O sea, que lo que no se quiso aceptar en 2022 hoy continúa sobre la mesa y además se suman otras demandas rusas que atentan contra los intereses de Ucrania, frágil, desangrada y destruida. Kiev tendrá que aceptar un acuerdo desfavorable. Putin puede exigirlo porque tiene la sartén por el mango. Trump tiene ganas de firmarlo y Europa, bueno, pues que Europa ahora mismo da igual. Un panorama particular en el que lo que está claro es que Ucrania va a salir perdiendo de una u otra manera. Gracias, Dugas. We have already put Russia's immobilized assets to work for the benefit of Ukraine, and we will continue to put pressure on Russia's war economy to bring President Putin to the negotiation table. We're working with you, Volodymyr, and President Trump in this sense, and we will discuss all these topics and others in our joint meeting at the White House tomorrow. These are challenging times. Only Ukraine can choose its own destiny, but Ukraine can always count on Europe. Thank you so much. Thank you so much. Bueno, hoy contamos con Naya Sanzo de Geopolíticas. Naya, bienvenida. Te quería hacer una pregunta así rápidamente con respecto a la debilidad de Ucrania, porque
Hemos hablado de esa debilidad, hemos explicado en cierta medida por qué Ucrania pues, no tiene en absoluto la sartén por el mango, ni en los frentes de batalla, ni tampoco en la mesa de negociación. Pero quería preguntarte hasta qué punto es eso. Es decir, hasta qué punto, hasta dónde se extiende la debilidad ucraniana en los frentes y en la negociación. La debilidad con la que Volodymyr Zelensky llega a esta reunión en la Casa Blanca es manifiesta y se puede observar simplemente con la imagen que va a dejar esta tarde en esa reunión, no uno a uno cómo va a comenzar, sino esa especie de cumbre a la que o se han invitado o han sido invitados, hay diferentes versiones, estas autoridades europeas que van a llegar junto al presidente ucraniano. No va a ser solo Alexander Stubb de Finlandia, que en un principio parecía que iba a ser el acompañante de Volodymyr Zelensky. Serán también Ursula von der Leyen, Mark Rutte, Emmanuel Macron, Friedrich Merz y Giorgia Meloni, quienes intenten evitar una situación similar a la de hace unos meses en el despacho Oval, no solo porque Zelensky fue sometido a una humillación, a una vejación pública que se pudo ver en todo el mundo, sino como un apoyo manifiesto y presente para que Donald Trump no presente unos términos que son considerados tanto en Kiev como en las capitales europeas como inaceptables. Este temor surge a raíz de la reunión de la semana pasada entre Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska, tras la que hemos visto una serie de declaraciones de Donald Trump que se han considerado un cambio de opinión de Donald Trump hacia unas posturas más cercanas a las del Kremlin que a las de Vancouver. Si la semana pasada los países europeos creían que Donald Trump iba a presentar a Vladimir Putin dos opciones, aceptar el alto el fuego incondicional que habían ordenado los países europeos o unas consecuencias severas en forma posiblemente de aumento del suministro militar a Kiev y sanciones tanto para Rusia como para los países aliados de Moscú, clientes de su sector energético. Lo que vimos después de la reunión fue en realidad todo lo contrario. No hubo un acuerdo desde arriba, ese escenario más negativo se evitó, pero Vladimir Putin consiguió algo quizá más importante, que es instalar en la Casa Blanca la idea de que lo importante no es conseguir un alto el fuego a corto plazo, sino buscar una resolución final, una vía vinculante para terminar el conflicto, no solo para detenerlo temporalmente. Esas eran las dos vías de resolución que se manejaban en estos meses y ahí estaba una de las muchas contradicciones entre las partes. El hecho de que Donald Trump haya adoptado esa idea de que hay que avanzar no hacia un alto el fuego, sino hacia una resolución, algo que Donald Trump quiere hacer de forma muy rápida, es posiblemente la mayor debilidad con la que entra Volodymyr Zelensky a esta reunión de esta tarde, fundamentalmente porque la dependencia de Ucrania con respecto a sus aliados hace que perder el favor, ya sea de la Unión Europea o de la OTAN o de Donald Trump, supone que su posición negociadora queda francamente minada. En el caso ruso, el aislamiento, esa soledad de Rusia ante esta guerra, Rusia tiene que suministrar su financiación, su armamento, su inteligencia, su logística al ejército para continuar luchando. Pero eso le da también la autonomía de poder decidir, de ser el actor que decide si sigue luchando, si puede hacerlo o si busca una vía negociada como salida al conflicto. En el caso ucraniano, Kiev depende de forma prácticamente íntegra de la Unión Europea para sostener a su Estado y de Estados Unidos y la Unión Europea para seguir manteniendo al ejército, para que las Fuerzas Armadas de Ucrania puedan seguir luchando con garantías contra el ejército ruso. Esa dependencia es un activo en términos de obtener armas, obtener las mejores armas posibles. En estos 3 años el suministro multimillonario ha sido continuo y creciente, pero es una debilidad en términos de
tener la capacidad de decisión. Volodymyr Zelensky no puede decir Ucrania va a seguir luchando si Donald Trump da el alto, si Donald Trump da una orden de aceptar un acuerdo diplomático. Ucrania puede decidir seguir luchando, pero no va a poder hacerlo con garantías, ya que va a perder una parte de ese suministro militar. Esa es la debilidad de Volodymyr Zelensky y lo que los países europeos quieren compensar estando ahí. Los países europeos, la Unión Europea, la OTAN, el Reino Unido, quieren evitar una resolución que ponga negro sobre blanco una serie de concesiones que Ucrania no está dispuesta a realizar. Las cuestiones son básicamente dos, la cuestión territorial y la de seguridad. Ucrania no está dispuesta a aceptar la pérdida de sus territorios, ni siquiera Crimea. Crimea ha sido el territorio mencionado por Donald Trump de forma explícita en uno de sus posts. Él habla, siempre le gusta acordarse de sus predecesores, habla de cómo Crimea se perdió hace 12 años, son 11 en realidad, y culpa a Barack Obama de no haber hecho nada. No había mucho que hacer para rescatar Crimea, si no era ir a la guerra contra Rusia. Donald Trump ha escrito esta mañana que no va a recuperarse Crimea y que la opción de la adhesión de Ucrania a la OTAN no está sobre la mesa. Esas son las dos cuestiones que Ucrania no quiere dejar escrito en un tratado. Kiev no quiere admitir que esos territorios se han perdido a largo plazo, quiere mantener esa opción, aunque sea de recuperar los territorios, alguna parte de ellos por la vía diplomática, en una negociación. Actualmente, si es posible, para eso iba a servir la Carta de Kursk, que se perdió hace unos meses. Por la vía política a medio plazo, lo que quedaría apartado sería de momento la vía militar. Ucrania no quiere que eso quede en un tratado que vaya a ser vinculante. Y la segunda cuestión es la cuestión de la OTAN. No quiere ni la Unión Europea ni Kiev que haya un compromiso de neutralidad, de renuncia a la OTAN, ni tampoco de la OTAN de renuncia a la ampliación hacia el este, que ha sido su seña de identidad desde la disolución de la Unión Soviética. Esa es la principal debilidad. El hecho de que actualmente Donald Trump ha puesto sobre la mesa unos términos que para Kiev y para los países europeos son considerados una derrota estratégica. El hecho de que Ucrania tuviera que admitir que ha perdido una parte de sus territorios, que van a seguir siendo parte de Rusia, y que Ucrania tenga que renunciar a ese camino euroatlántico, no a la Unión Europea, pero sí a la OTAN, supone para los países europeos el final de esta trayectoria en la que han tratado de debilitar al máximo a Rusia con el objetivo de derrotarla, ya fuera militar o políticamente. La imagen de Donald Trump esperando a Vladimir Putin en una alfombra roja en Alaska, en el territorio más alejado posible de los países europeos, sin presencia de ninguna de las autoridades europeas a lo largo de toda esta negociación, supone un palo para la Unión Europea en su situación geopolítica, en esa situación de subordinación con respecto a Estados Unidos en la que se encuentra desde 2022. Esta imagen que vamos a ver hoy, este intento de rescatar a Volodymyr Zelensky y devolver a Donald Trump a una postura considerada más aceptable para los países europeos y Kiev menos, llamémosle prorrusa, entre comillas, es ya el síntoma de la debilidad no solo de Ucrania, sino también de la Unión Europea en este proyecto común que ya hemos visto que no ha sido capaz de recuperar ni siquiera una parte de los territorios desde el fracaso de la contraofensiva de 2023. Ese fue el punto de inflexión. En Rusia se ha reforzado, Ucrania se ha debilitado
en términos relativos, y el hecho de que Donald Trump haya decidido que hay que poner fin a esta guerra y que quiere hacerlo por la vía del compromiso territorial es un hecho que deja muy minada la posición negociadora de Ucrania en estos momentos. Y Naya, otra pregunta que nos hacemos más con una mirada interna hacia el país: ¿qué pasará con Zelensky y con la política interna ucraniana si al final se firma un acuerdo de paz desfavorable para ellos? Bueno, estos 3 años desde que con la invasión rusa el 24 de febrero de 2022 se decretara la ley marcial, el estado de excepción, y quedarán suspendidas algunas garantías constitucionales. La Constitución ucraniana impide la celebración de elecciones, tampoco existen las condiciones para que pudiera haber unas elecciones, pese a que, como ya sabemos, el mandato de Zelensky expiró en 2024. Zelensky ha estado protegido por tanto esa oleada nacionalista que se produjo en 2022 como por el apoyo de sus socios y aliados, y la inexistencia en este tiempo de un proceso político normal, de un proceso parlamentario normalizado que era imposible debido a la guerra, y no solo debido a la guerra, sino a las medidas que se tomaron en parte contra la oposición, la prohibición de una serie de partidos, la expulsión de una serie de diputados que eran considerados desleales. Todo eso ha sido pasado por alto, ya que lo importante en estos 3 años y medio ha sido esa guerra común contra Rusia, en la que Ucrania ejercía de proxy militar y también político contra un enemigo histórico común. En caso de un alto el fuego, pero sobre todo en caso de que Donald Trump consiguiera algo que es muy complicado, pero que tampoco es absolutamente imposible, que sería un acuerdo que vaya un poco más allá de un alto el fuego, que haya un pacto de detener la guerra al menos por un tiempo. Esa situación reactivaría el proceso político y Zelensky ya no podría postergar mucho más la celebración de elecciones, para lo que volverían a reaparecer una serie de figuras políticas que han sido pesos pesados en los últimos años. Estamos hablando de Poroshenko, de Klitschko especialmente, quizá incluso Yulia Tymoshenko. Todas estas figuras, especialmente Poroshenko y Tymoshenko, han perdido mucha legitimidad con los años, pero intentarán aprovecharse de lo que presentarían como un acuerdo muy desfavorable para Ucrania, algo que claramente culparían a Volodymyr Zelensky y harían cargar sobre sus espaldas lo que muy posiblemente harían presentar como una capitulación. Ninguno de estos dirigentes sería capaz de conseguir unas condiciones que vayan más allá de lo que sea que vaya a ofrecer como oferta final Estados Unidos, pero todos sabemos que en campaña la narrativa es importante, y tenemos la experiencia de 2019, cuando la extrema derecha y una serie de organizaciones iniciaron un proceso de protestas contra la capitulación. En aquel momento la capitulación era el cumplimiento de los acuerdos de Minsk, con los que Ucrania habría recuperado los territorios perdidos del Donbass a cambio de una serie de concesiones políticas, una autonomía limitada al Donbass. Eso en aquel momento se presentó como capitulación. Si vemos los términos que se están manejando actualmente, una pérdida territorial mucho más amplia, de prácticamente el 20% del territorio del país según sus fronteras internacionalmente reconocidas, y la paralización, al menos de momento, a la posibilidad de adhesión a la OTAN. Esas condiciones serían sin duda presentadas como una capitulación, y la culpa recaería siempre sobre quien ha negociado o quien ha tenido que aceptar, debido a esa debilidad política de la que hablábamos, un acuerdo que
se consideraría inaceptable para el país. Si observamos las encuestas, el último sondeo de Gallup, la mayoría absoluta de la población ucraniana era partidaria de buscar un compromiso, de buscar la paz, no de continuar la guerra. En Ucrania nos presentan una encuesta diferente en la que el 70% estarían en contra de los términos que se estaban manejando la semana pasada. Los de esta semana son aún más claros en términos territoriales. La posibilidad de que estos sectores más organizados y que han demostrado tener capacidad de movilización pudieran iniciar unas protestas, un proceso de acoso y derribo contra el gobierno es algo factible. No es algo absolutamente seguro, pero sí que es algo que podría ocurrir y dejaría las posibilidades electorales de Volodymyr Zelensky en su mínima expresión. No solo con respecto a figuras políticas ya conocidas, los Poroshenkos, Timoshenkos, Klitschkos, esas personas vinculadas a los diferentes clanes oligárquicos, sino sobre todo con respecto a esas figuras vinculadas a la guerra que han emergido en estos años. Estamos hablando de personas como Kirilo Budanov, el jefe de la inteligencia militar, que ha sido una figura en alza, algo que hemos visto en las encuestas, sobre todo frente a Valery Zaluzhny, el héroe militar de los primeros meses de la guerra, actualmente llamémosle exiliado, apartado ligeramente de la primera línea política como embajador en el Reino Unido. Él es claramente la figura que ha liderado todas las encuestas desde 2022-2023. Él es la figura política a observar desde el momento en el que hubiera un acuerdo de alto el fuego o algún tipo de firma en un documento. Tendríamos que ver cuál es su disponibilidad, cuáles son sus apoyos políticos. Existen, el apoyo social es evidente que existe, pero una carrera electoral requiere también de una serie de compromisos económicos. Veríamos cuáles son los apoyos de Zaluzhny, pero desde luego si tuviéramos que pensar en un enfrentamiento Zaluzhny-Zelensky, en estos momentos la debilidad política de Zelensky sería haber sido el responsable de negociar un acuerdo que es muy difícil que pueda ser favorable, teniendo en cuenta que en una guerra, cuando no hay una victoria definitiva de una de las partes, la paz por medio del compromiso implica una serie de concesiones que son duras y cuyas consecuencias siempre van a recaer sobre los hombros del gobierno. Por lo tanto, en el momento en el que hubiera, si es que lo hay, un alto el fuego, tendríamos que empezar a observar los movimientos de Valery Zaluzhny, ver cuál sería su entorno político y cuál podría ser su actitud con respecto a Volodymyr Zelensky para ver realmente cuáles podrían ser las posiciones de partida de los diferentes actores, pero desde luego en un escenario político más o menos libre en el que pudieran participar y participaran todas estas fuerzas políticas, la situación de Zelensky y de su círculo, Andrei Yermak, sería de extrema vulnerabilidad, no solo por este proceso de negociación, sino también por el error no forzado que cometieron hace unas semanas con respecto a esas instituciones anticorrupción patrocinadas por las potencias occidentales que vieron en ese intento de someterlas a la Fiscalía General del Estado una forma de centralizar el poder en unas pocas manos. El hecho de que ocurrieran tan cerca en el tiempo esos dos momentos, esas protestas contra Volodymyr Zelensky, que ya no es indiscutible, y un posible acuerdo en unos términos no especialmente favorables para Ucrania, dejarían a Zelensky en una situación de máxima debilidad política.
Bueno, muchas gracias, Naya Sanzo de Geopolíticas, por atender una vez más a La Base Agosto. Y nosotros llegamos al final de nuestro programa. Recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece en sus pantallas. Os dejamos hoy con un tema, bueno, de mi casa, de la casa, de Bunbury, Alaska. Hasta mañana.